tardes, saludo a todos los asistentes y también las personas que nos ven a través de las redes sociales. A nombre de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, les doy la bienvenida. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros al maestro Francisco Sánchez Conde, autor del libro Sinacapan Manintzin, El Encuentro. Un hermoso libro publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El libro, como cuando hacemos una reseña, muy bien empastado, la portada bien hecha, la contraportada con datos de la descripción del mismo texto. En el interior de la portada encontramos algunos datos biográficos de nuestro amigo el maestro Francisco Sánchez Conde. El maestro Porfirio Tepox y un servidor, Juvenal Cruz Vega, pues vamos a entrevistar o a dialogar con el maestro Francisco Sánchez Conde. Es un honor para nosotros, maestro, que estés con nosotros aquí en la Academia de Lenguas Clásicas, una institución que ya lleva 13 años, ya vamos a hacer 14 años de trabajo sobre las lenguas clásicas. Le pusimos el lema Ubi classicarum humanitatum ludus, ibi sapientiae fons est, en lengua latina: donde está la escuela de humanidades clásicas, allí está la fuente de la sabiduría. Desde el inicio de la escuela siempre consideramos que las lenguas clásicas fueran griego, latín, náhuatl, hebreo, sánscrito, y que poco a poco se fueran incluyendo varias lenguas, pero principalmente griego, latín, náhuatl y español. Son las lenguas a las que les hemos dedicado tiempo todos estos años de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias. Igualmente un saludo con mucho respeto y cariño para todos ustedes que aquí se encuentran, de manera especial a los amigos Juvenal Cruz, maestro Porfirio Tepox, a quienes he ido conociendo en este camino de una búsqueda de fortalecer las lenguas clásicas, entre las que se cuenta el náhuatl, que es una de las lenguas originarias que en nuestro país es hablada por muchísima gente. Entonces, muchas gracias, maestros, por su invitación. Me siento honrado y estoy pues a sus órdenes. El maestro Francisco Sánchez Conde, pues después de esta larga trayectoria desde Canoa, San Miguel Canoa, su tierra natal, como solemos decir, su paso por el Seminario Palafoxiano de Puebla, su experiencia tanto así como pastoral como docente en San Miguel Sinacapan. Después de todos estos años de trabajo, pienso que tiene las virtudes que solemos decir de un maestro en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz: conocimiento, experiencia, talento, vocación y amor. Maestro, en relación con tu trayectoria académica, tu trayectoria como maestro, con estas virtudes o cualidades de un maestro que acabo de mencionar: conocimiento, experiencia, talento, vocación y amor, ¿con cuál te identificas, maestro Francisco? Pues quizá yo añadiría alguna otra, diría yo, servicio, porque ese ha sido como la búsqueda de mi caminar por los pueblos en los que he trabajado. Tratar de hacer de mi vida una respuesta de servicio a los requerimientos de dichas comunidades. Para ello, pues, sí tengo que remontarme a
mis orígenes, como para que se entienda el porqué de este libro. Como ya lo menciona el maestro Juvenal, mi pueblo natal es San Miguel Tzinacapa, perdón, es San Miguel Canoa, y mi pueblo por adopción es San Miguel Tzinacapa. Dos pueblos de una misma matriz cultural, el náhuatl, aunque distantes en el espacio, en la geografía y en el tiempo, son de una misma matriz cultural, el náhuatl. Entonces, siendo originario de este pueblo de Canoa, allá por 1962, 63, siendo un niño, tuve que salir a la ciudad a estudiar. Mis padres no quisieron que sufriera el mismo problema que ellos sufrieron, y en concreto mi padre dice que por allá por 1917, 16, se viene a la ciudad para aprender a leer y escribir. En ese tiempo, en esa época, no existía escuela en el pueblo. Entonces era un privilegio que alguien aprendiera a escribir por alguna manera. Entonces llega a la ciudad y me imagino la discriminación de que fue objeto él, y por eso quiso evitarme ese sufrimiento y pensó, yo mando a mi hijo desde que es niño a que se vaya a estudiar. Con lo que no contó es que ese sufrimiento igual lo padecí. Aquí lo expreso, que imagínense un habitante de cualquier comunidad indígena que llega a la ciudad, cómo lo ven, cómo lo tratan, cómo lo escuchan, cómo lo perciben. Algunos como un bicho raro, otros pues es un indito, así como con cariño, ¿no? El indito. Otros no, pues es un naco. En fin, ahí empieza a aflorar el racismo, que pues vemos que está muy presente, muy vigente en nuestros días, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país. Un racismo que el pobre que llega a la ciudad y no sabe manejarlo, pues termina todo traumado. Bueno, pues eso me toca a mí, llegar a estudiar la primaria aquí a Puebla, pues fue algo terrible. Como que siendo niño no le da a uno la dimensión. ¿Cómo me percibían? Pues no sabía jugar fútbol, por ejemplo. A mí me parecía un absurdo. Aquí pues casi todos son jóvenes. No sé si todavía les tocó escuchar a Cricri. Yo escuchaba que el comal le dijo a la olla. Yo decía, pues, ¿cómo? Se me hacía absurdo. ¿Por qué? Porque en la casa no había ni un radio para escuchar algo en ese tiempo. Escuchaba en el aparato de la iglesia todas las mañanas, bueno, eso de las 3 de la mañana o las 4, imagínense, ni los lecheros se levantan a esa hora, pero ya escuchaba. Ahí pasaban Caballería Ligera de Franz Bonsupé, Poeta y Campesino, el Barbero de Sevilla de Rossini. Así escuchaba esos clásicos. Me quedó muy grabado eso, ¿sí? Con mucha alegría. Entonces llego a Puebla y yo imaginándome a Rossini, a Bach, a todo eso, y cuando escucho a Cricri se me hacía pues una contradicción muy seria. Por otra parte me decían que no hablaba yo bien el español, lo cual yo creo que era muy cierto, porque en el pueblo se habla el náhuatl o mexicano. Y aunque mis padres quisieron que manejáramos la lengua, pues
siempre sucede que cuando no es la lengua materna, como se dice, pues uno habla con errores, ¿verdad? O errores según quien lo perciba. Entonces, pues eso, y luego decía yo a los maestros, a mí me gusta la música y quiero estudiar piano. Y me decían, ustedes rancheros, ¿qué van a estudiar piano? Ustedes pónganse a estudiar. Entonces fui sintiendo como esa discriminación, esa marginación, ese racismo, porque veía que a mis compañeros simpáticos, pues sí, les pusieron una maestra de piano. Y aunque a mí me facilitara más la música, pues no podía ir a estudiar música. Bueno, les estoy dando ejemplos de cuando era niño, cuando llegué a la ciudad, porque si no, no se entendiera esto. Ya fui creciendo y me dio por estudiar en el seminario y pues estudié. Hice la filosofía, hice la teología, hice un proyecto para estudiar algo de música, pues tocaba en ese tiempo guitarra, violín, últimamente el clarinete, en fin, o sea, para satisfacer un poco esos anhelos de niño. Y pues sí, me hice sacerdote, trabajé en varias localidades, empecé aquí en Puebla, luego me mandaron a un pueblo en las faldas del Pico de Orizaba, Tlachichuca, de allí a Zacatlán y de Zacatlán a San Miguel Tzinacapan. Este recorrido para mí es significativo. Primero, pues como cualquier cura, sueña con hacer cosas extraordinarias, pero no sabemos cómo. Es un hecho que no nos forman para enfrentar la realidad en las comunidades. Y yo a veces digo de broma, nos forman para ser míseros, y así era yo. Sin embargo, tenía yo una línea de búsqueda, no sabía cómo. Quería salirme de esa línea para dar una respuesta al ministerio que sea diferente. Y esa forma la encuentro justamente en Tlachichuca. ¿Cómo fue que encontré eso? Cuando yo pensé que yo les voy a enseñar el Evangelio y lo que ustedes gusten y manden, me di cuenta que no. Que cuando uno abre el corazón y las orejas, es el pueblo quien le ayuda a uno a entender y a vivir el Evangelio. A uno lo evangelizan. ¿Cómo me di cuenta de eso? Cuando empecé a reunirme con los paisanos allá en Tlachichuca, los pueblos que están más arriba, a 3.500 hasta 4.000 metros de altura, allí cultivan la papa. Yo recuerdo de 4 variedades, el haba también y el chícharo. Y de allí lo llevan a vender, no sé, ahora, lo llevan en ese tiempo a la central de abastos. Entonces, cuando empecé a entrar en contacto con la gente, con el pueblo trabajador, el campesino, y nos sentábamos en el mismo terreno a platicar, me decía, padre, siéntate aquí con nosotros, porque ya vimos que tú eres como nosotros, es muy sencillo. Siéntate, te invitamos un taco. Por cierto, eran unas comidas exquisitas porque ahí mientras se está trabajando se cuece la papa bajo la tierra, entierran la papa, hacen la lumbre encima y calculan el tiempo, lo abren, se saca la papa, se revienta sobre la tortilla y la salsa y es la comida más deliciosa, la barbacoa de papa. Entonces, platicábamos, ¿de qué platicábamos? Del calvario que vivían cuando van a la central de abastos.
llegaban a la entrada de la ciudad y encontraban un coyote. ¿Qué papa llevas? No, pues traigo López. Ajá, López. Ah, ¿cuánto? Pues pongamos 10 pesos el kilo. No, ¿cómo crees? Vete, si quieres 10 te lo compro, si no, no, ¿cómo crees? Bueno, pues hazle la lucha. Se va, pero se comunicaba con el siguiente coyote. Y cuando llegaba, ¿cuánto? No, pues quiero 10. No, te doy 8. Entonces, imagínense esa cadena de corrupción, esa cadena de trampas, cuando por fin lograba vender su papa, ya se lo compraban a 6 pesos, ¿no? Era el mecanismo que los coyotes hacían para engañar a los pobres. Pero ahí no termina. Luego había quien era asaltado. No era todavía la ciudad violenta que hoy es. Y o asaltado, o llegaba, pasaba por la patrulla de la Policía Federal, y este ya ni se bajaba, ya nada más sacaba la mano. Y si el pobre productor que viene manejando su camión dice, ¿pero por qué? Le contestó, te hagas pendejo, dame y vete. Entonces así eran despojados. Entonces todo eso platicábamos allí en el campo. Les digo, oigan, ¿por qué no vamos haciendo algo para evitar eso? ¿Por qué no vamos descubriendo o buscando caminos para trabajar pues con menos problemas? Entonces, para no les cuento largo, juntamos como a 30 paperos y descubrimos quién es el enemigo. El enemigo del papero no es el otro papero, es el coyote, es la Policía Federal. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, si somos 30 paperos, ¿por qué no vamos sondeando cómo está el mercado? Ponemos un precio justo y que nadie se eche para atrás con el primer coyote. Nos sostenemos a ese precio y tenemos que lograr un precio más justo. La cuestión es no meternos las zancadillas. Si a mí me piden 10 y el que viene atrás se los deja en 9, pues ya se fregó la situación. Bueno, eso es lo que me dio la pauta. Dije, este es el camino de lucha para que juntos vivamos el Evangelio. Entonces empecé a reunirme con ellos y pues ya saben que entre curas también la envidia existe, también las zancadillas existen y se los cuento por propia experiencia. ¿Qué decía el párroco? Porque yo no era el titular, yo era el segundón. Decía, no, dice, a este cuate, o sea, refiriéndose a mí, se le gusta perder el tiempo con la gente. Se anda reuniendo ahí en el campo con los paperos. Y ¿qué demonios va a hacer allá? Y a mí me deja aquí que haga las pláticas de los bautismos, las pláticas de las comuniones. Y él dice en fiestas ahí en el campo, en el monte. Fíjense cómo una percepción totalmente distinta del quehacer. Pero bueno, para mí era más valioso abrir un camino que haga que las familias tengan una vida más digna que un rollito de una hora, un rollito piadoso que no cambia absolutamente nada. Pues ese es como el camino, que allí inicio. Es donde tardé más antes de llegar a San Miguel Sinacapa. Es donde estuve verdaderamente feliz. Feliz. Llegaba la gente a buscar, a apuntar a la misa, decía, pero que vaya el padre Panchito, así me apodaba. Me llamo Francisco, desatento, no me presenté al principio. Dice, no, pero que vaya el padre Panchito. Y ya el párroco me decía, oye, pues ¿qué les das? Dice, ¿quieren que vayas tú? Digo, pues yo no les doy nada más que atención y ya. Pues ese es como el inicio de un camino comprometido en la realidad social.
porque un sacerdote, quien quiera que sea, religioso, que no se comprometa con la realidad social, está perdido, y por eso la iglesia hoy no tiene credibilidad, porque nunca está cuando debe estar. Masacran o desaparecen a 43 normalistas y la iglesia, bien, gracias. Pasan miles de migrantes, la iglesia, nada. Se hacen fraudes electorales, la iglesia, silencio. Que están abriendo minas e hidroeléctricas en la sierra para contaminar toda la sierra y dejar en la miseria, en la mayor miseria a los indígenas, la iglesia está calladita. Por eso digo que por eso no tiene credibilidad. Bueno, entre paréntesis, sigo creyendo, pero soy lúcido y crítico de la propia institución. Bueno, ese es como el panorama de mis primeros años, y así con este espíritu llego a San Miguel Sinacapan. En San Miguel Sinacapan tenía 10 años ya casi cuando yo llego en el 82. Se vivía un proceso organizativo. ¿Qué quiere decir eso? Se fueron allí a vivir un grupo interdisciplinario. Había en ese tiempo una socióloga, un psicólogo social, unas religiosas, una estilista, dos, tres profesores, total, que eran un grupo así variopinto, interesante, y ellos comenzaron a abrir caminos con la comunidad. No llegaron a enseñar, dijeron ellos, a ver qué aprendemos juntos, cómo podemos enfrentar la pobreza juntos. Para ello, ellos tenían que vivir pues un estilo de vida pues muy sencillo. Entonces se echaron a andar varias actividades interesantísimas, la cría de conejos, de pollos, hortalizas, abejas, telares de cintura para diversificar la artesanía. Después a ampliar los cultivos de café, de pimienta, para que la producción fuera mejor, y luego enfrentar, ahí es donde la puerca torció el rabo, enfrentar el caciquismo y el acaparamiento de productos. Enfrentar a un acaparador, a un cacique, es empeñar la salea, así se los cuento así literalmente. Es estar dispuesto a que a lo mejor no hay regreso. Ellos así lo habían iniciado. Entonces cuando yo llego, digo, no, pues ahora sí ya voy a hacer un plan de trabajo, como cura, como etcétera. Y cuando llego y veo, bueno, dicho sea de paso, ahí fui enviado por castigo, porque nunca fui sumiso, porque allí es muy pobre, por eso dice, pues ahora que sufra Entonces, llego y cuando veo todo el trabajo que hacen, dije, esto es lo que estaba buscando. Es como cuando el carro le falta el carburador, con esto, y arranca. Veo todo eso y empieza una revolución en mi interior. ¿Cómo les digo? Bueno, para eso, San Miguel Sinacapan es una comunidad indígena náhuatl, no 100%. El 100% habla la lengua náhuatl. Entonces digo, híjole, ¿cómo les digo que son mis hermanos y yo he fundado en un carro último modelo? ¿Cómo les digo que son mis hermanos y la misa les va a costar 50 pesos? Cuando para ellos 50 pesos era producto de 4 días de trabajo. ¿Cómo yo se los quito en media hora? ¿Con qué derecho dejo sin comer a una familia?
y leo que querían bautizar a alguien. ¿Y quién es el padrino? Pues el señor fulano de tal, pero el señor fulano de tal vende marihuana. Digo, ¿cómo? ¿Cómo se supone, o es, pero casi siempre lo pasamos por alto, que cualquier sacramento es un sacramento de vida? Entonces, ¿cómo acepto apadrinar un sacramento de vida que produce muerte? Y pues es una contradicción. Digo, pues con toda pues, claridad les explicaba, no puede ser. Entonces, pequeñas acciones, digo, aquí no voy a cobrar nada por el trabajo. Es decir, por celebrar misa, por bautizar, por casar, por lo que quieran y gusten y manden, no se cobra un peso, nada. Ni la misma gente aceptaba eso. Decía, pues esta de ser rico, pues no quiere cobrar. No ha de valer lo que haga, pues si no quiere cobrar. No ha de valer mi misa si no pago. Costó trabajo para que vieran que cualquier sacramento solamente es la gratuidad del amor del Padre. Costó trabajo y sin embargo lo aceptaron después. Entonces, pero entonces yo de qué iba a vivir, porque todos viven de eso, pero dije, pues ahora sí que no estoy inventando el hilo negro. San Pablo así lo dice, él trabajaba como curtidor y dije, bueno, pues ya veré de qué me ocupo. Entonces, en los primeros meses decidí aprender la variante del náhuatl, pero así en chinga, como decimos, así. Y a los 2 años, fíjense, en 3 años me di de alta como perfecto hablante de la lengua náhuatl y busqué un trabajo como investigador de la tradición oral náhuatl y comencé ahora sí que a ganarme la vida por allí. Meterse así siempre trae broncas, pero broncas serias. ¿Con quién? En resumidas cuentas, con el gobierno y con la iglesia. Porque estás abriendo los ojos a la gente, porque estás invadiendo terrenos, como ellos dicen. No, pues no te toca. Me decían, no se meta usted en problemas de tierras, dedíquese a sus misas. Entonces, cuando uno se mete en los guaraches de la gente para ayudarle a liberarse de algo concreto, pues sí, tu pellejo empieza a peligrar seriamente. Sin embargo, creo que esa es la recompensa más grande que tú puedes empezar a vislumbrar, que pues estás siguiendo un poco las huellas de Jesús, que pues, le fue como le fue, porque quiso meterse en serio con el pueblo, ¿no? Entonces terminó en la cruz. Entonces dices, bueno, pues no es nuevo lo que estoy haciendo. Fueron muchas las broncas que al final las tensiones tanto con el Estado y con la iglesia, pues que me hicieron ver que o bien me callaba, aceptaba la situación, o me hacía a un lado para caminar más libremente con la gente. Y eso fue lo que finalmente dije, pues con permisito, yo dejo el ministerio. Me acuerdo que pues un día reunida la comunidad en la iglesia, les dije, miren, ustedes saben bien, porque por fortuna les leí las cartas que me mandaban del arzobispado en las que me regañaban por hablar como hablaba en ese tiempo. Y se las leía. Digo, miren, por culpa de ustedes cómo me va, pero no se preocupen, así seguiré. Entonces, pues, dadas las circunstancias, le dije a mi obispo, pues, creo que voy a dejar hasta aquí esto. Fue doloroso, no fue nada fácil reorientar la vida. Con quien estuve más así como
dolor, pues, la familia, imagínense una familia que tiene un hijo sacerdote y decir, oh, es la gran cosa, y si sale con que deja el sacerdocio, pues se imaginan los castillos que se derrumban. Entonces, pues con mis padres, pues ya me imagino el trauma que les causé, pero quise ser más honesto, dejando el ministerio, a que después, como en la actualidad, un buen porcentaje de sacerdotes que ejercen, pero tienen a la señora por ahí escondida, o la presentan como la hijada, y eso pues se me hace que no. Entonces dejé el ministerio, y a los 2 años me casé. Bueno, pero el tema no es eso, sino Está interesante. No, claro que es interesante. Gracias. El libro, perdón, sí. Pero podemos así ir. Claro, así, sí, perdón, ya me estoy apropiando del una micrófono. parte del maestro Claro. Porfirio. A ver, Claro. ¿qué le quieres preguntar al maestro? Pues en primer momento darle la bienvenida. Estamos en la cátedra del doctor Justino Cortés Castellanos, pues otro gran aguatlato también, ya también consolidado. Ya con el maestro Francisco nos conocimos hace unas semanas, desde hace algunos días que por ahí tuve la oportunidad de ver un video, ahí lo empecé a seguir por el libro de Sinacapan y Malintzin, y ya pues me interesó por la parte del náhuatl, que es muy atractivo todo esta temática que trae aquí. Escuchando en la entrevista que le hacían en la mañana en la HR, en 5 Radio, se me hizo muy atractiva esta parte que plantea el maestro Francisco, como en un momento empieza a tener una pérdida de identidad y después, con un esfuerzo también, se da esa recuperación de esa identidad. Tiene la fortuna de salir de una zona nahuablante y llegar a otra que es Sinacapan. Sale de la zona de la Malintzin como símbolo de San Miguel Canoa, porque en torno a esta montaña se reúnen otros pueblos también nahuablantes. Y veo en el interior de este libro pues mucha temática. Pueden, después los que están aquí en esta presentación, pues pueden revisar un poco el libro y tratar de conseguirlo. En un momento les diremos de qué manera. Aquí el maestro Francisco pone varias tesis que pueden verse breves, pero son profundas. Yo quisiera que nos comentara un poco sobre, por ejemplo, cómo a partir de un saludo extraer identidad. O también en la mañana escuchaba cómo su papá de usted, a través de relatos, le contaba y le corregía, diciendo que no es Malinche, sino es Malintzin, y las historias o las leyendas que están en torno a esta montaña. Hablaba del Chaltonali y hablaba del Coatlapanga, porque todo esto se puede ver así, como lo decía el maestro Francisco, como viene de tradición náhuatl, una lengua. Yo la vi así mucho momento que se ve como una lengua de refugio. Pues verle el otro rostro, el rostro académico, el rostro cultural, y sobre todo un rostro que puede presentar la lengua náhuatl con diálogo con otras lenguas. Pues por ahí va la pregunta, maestro Francisco, un poquito sobre esta recuperación que hace de los saludos y de algunas leyendas que estaban en la parte oral y que usted lleva a la escrita. Sí, en los últimos años de mi padre, que ya fue cuando pudimos encontrarnos y que le da sentido al encuentro, fue que pues ya se le había entendido la razón de mi salida. Empezamos a recuperar, platicándonos cuando yo era niño, cuando me vine a dejar a Puebla, y él en su juventud, qué es lo que había hecho. Entonces me platica de varias leyendas. Entonces ahí vamos descubriendo a la montaña Malintzin, muchas gracias maestro, como una montaña sagrada, como una montaña que protege, que a veces espanta, que a veces se aparece para recordarnos que está atenta a nuestra historia.
y es el de dar el sustento a mi pueblo y entre otros muchos pueblos. Entonces, en ese caminar que platicábamos, luego me decía, y se dio cuenta que yo me empecé a interesar más y a escribir. Decía, a ver, hijo, mira, si te das cuenta, actualmente el saludo aquí entre nuestra gente ya se perdió. Ya nada más dice, buenos días, compadrito, buenos días, comadrita. Se perdió. Entonces, no es la pérdida de una forma de saludar, es el deterioro de toda una identidad, de toda una forma de vivir el mundo, porque antiguamente se decía cosmovisión, actualmente se habla mucho de cosmoexistencia. Entonces, ¿cómo se vivía en ese momento en el mundo, en el Semanáhuac? Esa forma de encontrarse con la comadre, con el amigo. Entonces me dice, antes de que se pierda totalmente, y ya veo que estás escribiendo, escribe. Aquí cuando nos encontrábamos o nos encontramos con un compadre, una comadre, o cuando llegamos a la casa de una comadre, un compadre, decimos, ¿cuál itiotlaquil sin Dios? Así se tiene que decir, y apúntalo. Pues ahí me tienen, a ver, repítemelo por favor, y repiten hasta que ¿cuál itiotlaquil sin? ¿Cuál es la ner sin Dios? Y yo empecé no solamente a escribir y después a estudiar el término ¿cuál itiotlaquil sin Dios? Entonces decía en una traducción más o menos muy cercana, porque no es fácil, decía, con el respeto de ustedes, venerables compadritos, cómo los ha traído Dios a esta nueva mañana, a este nuevo amanecer. Entonces era bastante poético. Entonces yo oía las críticas de mis mismos paisanos que decían, ay, dice, chocan, dice, ya van hasta 5 metros y todavía siguen murmurando quién sabe qué cosas, ¿no? Del saludo. Pero al estarlo escribiendo y estudiando, veo que es no solo la recuperación de una forma del saludo, es darle presencia a una identidad, es darle fortaleza a una forma de encuentro con el ser humano, es una forma de mantener la cordialidad, el respeto recíproco entre familias. Cuando escucho al maestro Francisco Sánchez Conde, pues alguien preguntará toda esta parte que ha descrito de su itinerario como estudiante, como maestro, como sacerdote, como padre de familia y sobre todo el entorno del campo. Como yo soy del campo y justamente de Tlachichuca, donde mencionaste, Francisco, y veo así solamente los títulos del libro donde describes el camino. Allí vamos a conocer un pueblo, está entre montañas, también hay ríos, hay tierras, hay minas, hay campo, hay ganado. Entonces, conocer un pueblo es una parte que en la ciudad no nos comprenden. Yo estoy pensando, porque también estoy en una ciudad, represento una escuela de humanidades clásicas que ya tiene diálogo con el mundo, con las universidades grandes, pero al escuchar a Francisco, cuando va hablando del rancho, cuando habla de la lluvia, cuando habla de las carreteras, de las semillas que se producen allí en esa zona, el haba, el maíz, la papa, la cebada, la alfalfa,
en los pueblos siempre faltan escritores. Hace falta escritores. Y eso lo insiste desde la antigüedad Diógenes Laercio, cuando escribe la vida de los filósofos más ilustres, que si escribiéramos la vida de los hombres, conoceríamos con más profundidad la vida de un pueblo. Y yo pienso que aquí en este libro, el lector pues puede encontrar muchos elementos existenciales que se conocen solamente conceptualmente desde acá, de un pueblo. Los que más hablan de un pueblo son los políticos. Los que más conocen a un pueblo son los sacerdotes. Pero aquí yo creo que Francisco tiene mucho que expresar, tanto en español como en náhuatl, sobre estos valores que son la identidad de nuestra nación. ¿Cómo unificas el campo, la cultura, la lengua española y la lengua náhuatl en la obra? Sinacapan, Malintzin, el encuentro. Al ponerlo en español y en dos variantes del náhuatl, yo pienso que fortalecemos la resistencia. Hablar la lengua náhuatl es una forma de resistencia. ¿A qué resistimos? A la tentación de exterminio sistemático. Yo les pregunto, debemos saber cuántos pueblos han desaparecido, cuántos idiomas han desaparecido. Muchos, no sé cuántos. ¿Cuántos existen? Algo así como 67 lenguas. Y ha sido una lucha por la supervivencia de estos idiomas. Y yo creo que el mejor de los triunfos es que todavía existe. Entonces, poner una obra en náhuatl es darle voz a los indígenas, es resistir a esa tentación de exterminio por error o por infamia, pero es resistir a esa tentación. Y en la historia encontramos muchos momentos que han querido desaparecerlos. Pregúntenle a sus papás si se acuerdan de aquella campaña de castellanización en la década en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Castellanización, ¿qué significaba eso? Que desaparezcan las lenguas. Luego, en la Secretaría de Educación Pública se incorpora en la materia la lengua nacional. Tiene que ser una lengua, un monolingüismo. Las otras no. ¿Cómo se decía también? Hay que civilizarlos. Siempre se piensa que el indígena es incivilizado. Hay que incorporarlos al desarrollo, al modernismo, a la civilización. Eso es el disfraz de una idea de desaparecerlos. Sin embargo, pues sabemos que pues ha habido una lucha en todo el tiempo, y que los indígenas hemos tenido que resistir tremendamente para conservar nuestra lengua, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de saludar, nuestra música, nuestro baile. Por eso, maestro, cuando me puse a escribirlo en náhuatl, yo quise darle voz, darle presencia, fortalecer mi propia identidad y la identidad de mis hermanos de raza, de Canoa, de Resurrección, o de Aparicio, de Cholula, porque es una cultura bastante amplia. Y además también mostrar que no hay culturas superiores y culturas inferiores. Hay culturas diferentes, pero iguales en dignidad. Sí.
esa es como la respuesta a Sí, tu gracias. pregunta. Bueno, estamos también recibiendo, como está transmitiéndose por redes sociales, de algunas personas que nos están viendo. Aquí está Toño Soto y vamos a integrar con su pregunta, Sí. una pregunta que también pues voy a relacionar de mi parte. Dice él, ¿cómo impacta una formación occidental para la comprensión de una cultura indígena? Yo recuerdo que en la visita que nos hizo en nuestros cursos de verano, le hizo una pregunta a uno de los alumnos que estaban tomando el curso de náhuatl en ese momento y les comentaba también su formación que había tenido en el seminario. Seguramente también tuvo acercamiento a las lenguas clásicas. Y la pregunta va en este sentido: ¿cuál sería esa relación ya para el estudio de la lengua náhuatl con herramientas de la lengua, quiero plantear así, la lengua latina como una lengua clásica? Hizo un diálogo, utilizó algo de latín para ver la dimensión, porque el náhuatl, si bien es cierto, ya cuando uno lo estudia de manera académica, es una lengua muy difícil. Es una lengua que uno va recorriendo sus características y es una lengua de mucha capacidad y de mucha profundidad. Entonces va en este sentido la pregunta si es útil también el conocer una lengua como la latina para poder acercarnos a esta lengua también de mucha dificultad, que es la lengua náhuatl. Sí, me parece que en todo caso serían dos preguntas. ¿Cómo impacta la formación occidental Sí. En una institución como es el seminario y de alguien que va a llegar a una comunidad indígena? Y ahí pues soy un poco duro en la crítica, que la formación occidental, o diría yo, que el seminario no ha sido capaz de incorporar en la docencia, en la formación en el seminario, aspectos sociales y antropológicos de nuestra realidad Puebla. No se conoce en el seminario, yo creo que no se conoce cuántos idiomas se hablan en el estado de Puebla, cuáles son las costumbres en el estado de Puebla, cuáles son los sufrimientos más dolorosos en las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque los formadores de sacerdotes están formados con una idea occidental. Entonces, el impacto es tremendo en ese sentido, porque llega un sacerdote a una comunidad y está totalmente fuera de la realidad. Si hay tiempo más adelante les concretizo más los ejemplos claros. Y lo otro, una formación occidental, llamémosle lingüística, en el aspecto ese del latín y el griego y el aprendizaje de la lengua náhuatl. Y yo quiero partir de mi propia experiencia. Creo que el enseñar algo no es, exige una manera de vivir. La enseñanza o la docencia no es una forma de enseñar, es una forma de vida, ¿sí? Entonces, cuando yo descubro eso, dije, solamente hablando yo el náhuatl es como voy a conocer, y no solamente voy a poder dialogar, sino voy a conocer, ya lo decía aquí en algo, es conocer a la persona en el fondo, es conocer a la comunidad en el fondo. Entonces, ya lingüísticamente, ya eso ya muy tarde, hago un estudio de la gramática latina de Penagos, lo deben ustedes conocer muy bien, de Penagos, y la estructura gramatical náhuatl. Y se me hace fantástica la cercanía, el parecido en la estructura, y de amplitud, pues yo podría asegurar que es un poquito más amplio el náhuatl que el latín y que el griego. Así es, y un saludo a Toño Soto. Toño Soto, ¿es Toño Soto? No, es el maestro Antonio Soto. Antonio Soto. Un saludo desde ayer o antier, cuando difundimos la presencia de ti, maestro Francisco. Inmediatamente envió un saludo. Pues le regresamos el saludo y muchas gracias, maestro Toño. No sé si aquí dentro de quienes están
asistiendo a este acto académico, quieran hacerle alguna pregunta al maestro Francisco. ¿Quién se anima? Levante su manita para que no nada más se suelte. Le digo, tengo gente conocida de Sinacapán. ¿Flor se llama? Flor Romero. Tengo gente conocida en Sinacapán. Yo solamente he pasado, nunca he vivido en Sinacapán. Pero lo que conozco de allá es a través de mis amigos, que precisamente como usted, maestro Francisco, están con el pueblo y para el pueblo. Y entonces se vuelve una riqueza grandísima de saber que hay gente que ama a la cultura mexicana. Y el náhuatl, la preservación del idioma es una de las cosas más importantes. Yo le agradezco el que hoy haya venido y poder haber coincidido en este momento, ¿no? para cosas buenas. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? David, sé que tienes ganas de animarte a preguntarle al maestro. Maestro Francisco, mucho gusto, me llamo David Pérez. Muchas gracias, David. Bueno, a mí me llamó mucho la atención este comentario que hacía acerca de ese periodo donde lo que usted llamó el de la castellanización y de cómo se trataban, a lo mejor, como usted dice, un exterminio sistemático, ¿no? O sea, cómo sistemáticamente se ha venido tratando de opacar o de incluso erradicar estas lenguas pues autóctonas. ¿Qué opinión tiene acerca de este nuevo proyecto que se está pues planteando ahorita como nación? Vemos en la televisión, ya hay spots del gobierno donde se habla del regreso o de la inclusión otra vez de estas lenguas indígenas en la enseñanza pues general, ¿no? No solamente como método de inclusión, sino que se está planteando como una manera pues generalizada, ¿no? Para todos los estudiantes mexicanos. ¿Qué opinión nos podría dar de eso? Pues, mira, yo creo que los intentos que se han hecho han sido insuficientes. Porque pues yo recuerdo desde el 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Trabajé precisamente en esa coordinación un tiempo y pues la idea era que todos los docentes le den un enfoque intercultural a su trabajo de enseñanza frente a la negativa del propio profesor. Y les puedo decir que recorrí 80 escuelas en la Sierra Norte de Puebla de habla náhuatl y de habla totonaca para animarlos y darles talleres de cómo enfocar el trabajo que hacen cotidianamente. No es crear nuevas ideas, sino lo mismo que hacen, pero darle un enfoque tomando en cuenta el pensamiento del niño que habla náhuatl, el pensamiento del niño que habla totonaca. Y se cuentan con los dedos de una mano los profesores que sí intentaban hacer esos pasos. La mayoría no. Entonces, para mí los programas de gobierno pueden ser muy buenos, pero donde siempre se van a atorar es ya en la práctica. Muchos profesores me decían, no, es que aquí el problema es la lengua. A ver, maestro, ¿por qué el problema es la lengua? No, pues aquí todos hablan el náhuatl o el totonaco. Sí, maestro, ¿y cuántos años lleva usted trabajando aquí? No, pues llevo 15. Maestro, en 3 años ya, si usted hubiera querido, ya habla perfectamente la lengua y su trabajo sería no solamente más eficaz, sino usted lo disfrutaría, porque el niño que escucha hablar los primeros pasos de su formación en su lengua, el niño florece. Y eso se los puedo decir, que yo he visto con una maestra que antes que se empezaran este tipo de inquietudes, ella dio los primeros pasos. Un proceso de enseñanza
a partir de la lengua materna. Creo que les platicaba a alumnos, les decía que la maestra para enseñar la A, cuando yo estudié, decían, Ana se asea, así se asea Ana. Eran las formas así. ¿Quién es Ana? Pues quién sabe. Sí. Y el niño indígena recibe de su maestra, le dibuja un ajolote y le pone axolotl. Axolotl en náhuatl quiere decir ajolote. Y el niño, maestra, nene axolotl. Yo ya comí el ajolote. Maestra, nene quita sea axolotl. Nene pia sea axolotl. Yo tengo un ajolote, yo ya vi. O sea, empieza el niño de tal manera que la docencia no se parece como parece ser, sino se goza. Entonces se le ahorra al niño mucho sufrimiento y al maestro también. Es por decirles un ejemplo. Cuando yo era niño me decían, el oso, no sé qué, tú nunca he visto un pinche oso. ¿Sí? Entonces, fíjense, cómo es posible una forma de enseñanza que parta del pensamiento del niño, de la sabiduría del niño, porque el niño tiene mucha sabiduría. Y cuando hace uno que el niño ponga en la mesa lo que sabe, otro país nos estaría cantando. Entonces, digo, pueden ser muy buen intencionados, pero no se empieza por donde debe. Ahora sí que por el principio, ¿sí? Ojalá algo se avance. Pero quiere decir que estamos lejos de una auténtica reforma educativa. Totalmente. Si no se reforma, o sea, otra vez se forma a los que van a enseñar. Sí, sí. Ese es el... O sea que coincidimos Sí, en este punto. El proyecto de la Academia de Lenguas Clásicas ha sido un proyecto de reforma educativa antes de la moda de la reforma educativa, porque pues tenemos más de 20 años en este proyecto. Cuando te escuché hablar de la similitud del náhuatl con el latín, estaba pensando así, el griego es una lengua muy fuerte en raíz, en prefijos y en sufijos. Y también he visto lecturas donde los que saben sánscrito dicen sánscrito también es igual de fuerte o tal vez más que el griego en raíz, en prefijos y sufijos, en derivación y composición. Y si uno estudia la lengua alemana, también el alemán es una lengua fuerte en raíz, prefijo, sufijo, sobre todo por la reduplicación que tiene, como si fuera griego, como si fuera sánscrito, como si fuera también latín. Y náhuatl, la duplicación. Entonces, si estudiamos sánscrito, griego, latín y náhuatl, entonces el cerebro del mexicano se vuelve así como en las caricaturas el cerebro de Superman, ¿no? O sea, seríamos uno super, ahí, un Übermensch, un superhombre en la educación. Por eso yo creo que lo primero que debemos reformar es la lengua. Pero, es decir, en la enseñanza, pero para lograr eso hay que hacer muchos maestros, porque el programa, ese mismo ejemplo, Francisco, que acabas de decir, yo lo pongo aquí todos los días con un excelente libro. Siempre les muestro a los alumnos un excelente libro, pero si tú, maestro, no le entiendes al libro, vas a hacer fracasar la educación desde el aula. Por eso cuando me dicen así que soy un humanista de escritorio, y unos me dicen, ya te quisiera ver en la Sierra Norte, me dijo alguien con tu trajecito, a ver, dando una conferencia en Sinacapan. Y yo digo, bueno, pues si yo viviera en Sinacapan, maestro, sí me pongo a estudiar náhuatl. Nada más que aquí le tengo que hacer de todo, de director, pero también de profesor de griego, de latín y de muchas áreas. Y le digo al maestro Porfirio, hay que formar nahuatlatos.
y hay que invitar a Nahuatlatos. Invitamos a Mario también, a Mario Pérez, el párroco de Cuautlancingo, y que estuvo muchos años allá en la Sierra Norte. Digo, aunque piensen diferentes, porque si se dan cuenta, el maestro Francisco sí piensa muy diferente a un formado en el mismo seminario, piensa diferente a un sacerdote, a un obispo, a un párroco, a un cristiano. Un cristiano mal formado le duele mucho las cosas que acaba de decir Francisco sobre la iglesia. A nosotros no nos duele, más bien nos duele que la gente no esté formada y que no entienda este tipo de cosas. No sé, Francisco, si vamos a tomar nosotros 6 minutos, quieras comentar algo más que... Pues miren, hemos hablado de muchas cosas y poco de... Bueno, sí, hemos hablado, digamos, del contenido, pero lo que les puedo decir que tiene relatos muy amenos, muy, vaya, hasta chistosos, tanto de Canoa. De Canoa aquí nos narra una, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la cristiada, cómo se vivió la cristiada 1927 en esta zona. Nos presenta 2 leyendas de la montaña, Malintzin, luego qué se hacía cuando no llovía, cómo se trata el maíz, eso por parte de esta zona. Luego, de la zona de Cuetzalan, en concreto San Miguel Sinacapan, cómo se trata también el maíz. El maíz es sagrado, el maíz no es algo, el maíz es alguien. Y eso tanto en Canoa como aquí y como en otros lugares. El maíz no es un objeto de comercio. ¿Por qué? Porque es una fuente de vida. Dicen, a mí me gusta cómo lo expresan los niños, es como la sangre que corre en nuestras venas. Eso ningún poeta lo dice. Y así se ve allá. También hay relatos, quizás se acuerden, esto es reciente, hace como, no sé, 10, 12 años, que un grupo de ingleses quedaron atrapados en una cueva allá en San Miguel Sinacapan, precisamente en la jurisdicción. Se quedaron encerrados y después se descubre que son militares y fueron rescatados por ingleses y bueno, que se armó todo un conflicto internacional, pero lo que no se supo fue cómo lo vieron los indígenas, cómo lo padecieron. Entonces, todos esos relatos, hay un relato muy bonito que se llama Roserito y el Melón. Es el nombre de 2 perritos que empiezan a hacer maldades. El dueño les habla, los aconseja. Cualquiera se reiría de ellos, pero ellos dicen, también tienen un pensamiento, también pueden cambiar de conducta. Y de veras cambian de conducta y cazan, no me acuerdo, 2 armadillos, o no me acuerdo si son 3, y en recompensa les hacen fiesta ahí en la casa. Es un relato muy, muy bonito que a mí me contó la persona, todo me pareció muy bonito. Entonces hay relatos muy amenos, no es tan teórico como hemos ahorita platicado, sino si un día lo llegan a ver, pues les va a gustar, creo yo. Sí, pues es lo que podría decir. Bueno, y agradecerles que me tuvieron la paciencia de escucharme, y pues decirles que estudiar náhuatl es un mecanismo también para fortalecer nuestras fuentes de espiritualidad, porque la iglesia no conoce la espiritualidad indígena y por eso hace un rato hablaba de la formación de los sacerdotes tan deficiente, tan al margen de otra realidad, que llegan y no pueden descubrir que en la mayordomía, en la danza, son fuentes de espiritualidad diferentes. O en el que pensar en los achiguanime, quiere decir los hacedores del agua, los Quiohteyome, el Talocan, es un lugar imaginario de abundancia, es donde dicen ellos, donde están las raíces de nuestra vida. Entonces todo eso pues es desconocido para la iglesia. Entonces estudiar náhuatl es asomarse a esta ventana que nos
muestra un panorama profundo de otra identidad, de otra cultura. Y termino diciendo, reafirmando que no hay culturas inferiores, hay culturas diversas, pero todas son grandes y dignas. Así es, muchas gracias. Pues es lo que podría decir, maestro. Yo le agradezco mucho al maestro Francisco Sánchez Conde y al mismo tiempo a todos los que nos ven aquí en la cátedra Dr. Justino Cortés Castellanos de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, y a quienes nos ven a través de las redes sociales, a través del Facebook, y también lo vamos a poner en el YouTube, tanto el de la Academia de Lenguas Clásicas como el que lleva mi nombre, Juvenal Cruz Vega. Pues me gustaría, Francisco, para que escuchen la lengua náhuatl, que nos des así como un mensaje breve, el que tú quieras, pero en lengua náhuatl. Como no, con mucho gusto, pues namech tasoka matiliana, no chino niwan, ni canti moasique y in calnemachtiloyan, na nech tenkake, tiken tenkake o metokniwan, wan timononosque kenyo ni tequitiguala, ompane itech rolal San Miguel Sinacapan, cani ni pewa kitech tlachichuca oxe rolal campa semini yolpaquia, wan pues aquí en Tipiapaquilismo machtisin masehuartahto, pues semi cualzi, wan más titepitzin uwi, pero cualtías ica timos en Yolchicahuasque. Tasukamatic maestro Porfirio, Tasukamatic nanochina mehuanoniwa. Lo entendí así como el Maximas Tibi Gratias, Magister Juvenalis, Atque Magister Porfirio, y también como cuando decimos Jaritesoy Megalas, en lengua griega, Jaritesoy Megalas, Odidascalé, Francisco Sánchez Conde. Muchísimas gracias, maestro Francisco, maestro Porfirio Tepox. No sé si quieras antes agregar algo. Solo agradecerle al maestro Francisco, pues aquí hemos recibido pues a nahuatlatos grandes y yo creo que él es un motivo más para seguir impulsando la lengua náhuatl, que puede ser impulsada desde pues las mismas comunidades, pero también desde la misma ciudad. Aquí pues hay un grueso de la población que pues difícilmente se podría trasladar a las comunidades originarias por ciertas circunstancias personales de trabajo, pero aquí con gusto también a partir de esta obra y otras obras también que tenemos de la lengua náhuatl, que sean el impulso para seguir teniendo ese encuentro, como lo acaba de decir el maestro Francisco, y lo han dicho también varios sabios, las lenguas son un encuentro, una ventana a esa realidad. Si vamos quitando el náhuatl y vamos quitando otras lenguas mexicanas, pues nuestro horizonte se hace más estrecho, nuestro presente se empobrece. Pues gracias, maestro Francisco, por este libro que regalo no nada más para los poblanos, sino para el mundo. Gracias, maestro. Muchas Entonces, gracias. las personas que quieran venir a comprar el libro, aquí lo vamos a tener en la librería de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, el libro Sinacapan, Malintzin, El Encuentro. Pero también aprovechando este espacio y también respondiendo a la sugerencia de nuestro amigo en común Roberto Martínez Otero, conductor del programa donde llevo ya casi 10 años en la HR 1090M, dice: oye, Juvenal, ya que haces seguido eventos en la academia, coloquios nacionales e internacionales, ¿por qué no haces uno de la lengua náhuatl? Y al principio dije, porque no se me da la gana. No es cierto, no dije eso. Pero ya pensando esto, vamos a hacer uno que sea un encuentro nacional de nahuatlatos. Ya tenemos aquí un invitado, al maestro Francisco Sánchez. Sí, vamos a invitar a otros maestros de lengua náhuatl
que sea así como la cultura a través de la lengua náhuatl. Un coloquio nacional que sea aquí en el aula magna de la academia. No le tenemos que pedir permiso a nadie, ya viéndolo bien. O sea que nomás es de que le pongamos fecha. Y pues siempre cuesta trabajo traer gente. Cuando hacemos coloquios y se llena de personas, me preguntan así, ¿cómo le hizo usted, maestro, para traerlos? Digo, arrastrándolos. O sea, porque ni pagándoles. Por eso, esa forma de que el CONACYT le paga directo al alumno, aunque dice que le presta para que haga una maestría, si el CONACYT cambiara de estrategia, que no le dé el dinero, sino que pague a la institución y el alumno se ve obligado a venir a estudiar la propia cultura. En esta academia pues no obligamos a la gente a que estudie, por eso se ve bonito, un aula pequeña pero llena de estudiantes que vienen a la buena, si vienen por voluntad a estudiar, y así se siente más hermoso y se entiende más lo que significa escuela. Maestro Francisco, no sé si allí en la lengua náhuatl exista así un término, así como en latín, que para decir escuela se dice ludus y significa diversión, juego, pasatiempo, hobby, estudio, así como existe escola, así como existe palaestra en griego, palaestra en latín y palestra, que es una diversión, es un pasatiempo, un hobby si quieren. Tal vez ese sería uno de los últimos términos y de los más pobres, hobby, de lo que significa escuela, de lo que significa ludus. No sé si en la lengua náhuatl exista un término. Pues existe todo. Sí. El lugar donde, bueno, en la escuela es el Calnemachtiloyan. El Nehmach quiere decir donde se aprende a cuidarse uno mismo. El Calnemachtiloyan es la casa donde te enseñan a cuidarte a ti mismo. Sería la escuela. Ishpetaniloyan, donde vas a iluminar el rostro y el pensamiento. Ese es el equivalente a lo que decimos con la escuela. Así como el término escuela no nos dice mucho, en la lengua náhuatl, sí, donde vas a iluminar, donde vas a hacer resplandecer tu rostro o tu pensamiento. Pues muchas gracias, les agradezco a todos que hayan estado atentos en este acto académico. Sin duda y singularmente un abrazo al maestro Francisco Sánchez Conde. Pues vamos a leer su libro, lo vamos a tener aquí en la librería de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, e invito a los radio ciberaudientes, si esto fuera radio, pero sí ciberaudientes y cibervidentes, que se den una vuelta aquí en la Academia de Lenguas Clásicas, al menos para tocar el libro. No, tóquenlo, si quieren no lo compren, pero vengan a hojearlo y vean la belleza con la que está escrita, la sintaxis, la semántica, pero de los pueblos, como dicen ahora, de los pueblos originarios, al menos de esta zona de Puebla, de la lengua náhuatl, de San Miguel Canoa y San Miguel Sinacapan. Fíjate qué curioso que los dos son San Miguel. Así es. Los dos son. Así es, sí. Sí, y los dos son pueblos con mucha tradición, con muchos valores, pero más que pueblos felices. Un día le escuché al doctor Justino Cortés hablando de la lengua náhuatl, griega y latina y la lengua española. Dice, más que pueblos felices, son pueblos que saben que tienen dignidad. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un aplauso.